Hola, buenas noches. Bueno, pues quiero hacer este video para hablar sobre históricamente cuáles han sido los sistemas políticos y económicos predominantes en América Latina. Primero abordemos el nacionalismo. El nacionalismo surge fruto de la necesidad de independencia y de formar estados-nación para poder tener una identificación nacional. Este surge en los momentos de las luchas independentistas que se dan en toda Latinoamérica, donde las clases se integran ante el fervor de tener una nación independiente de los colonos y el dominio de España, y pues en el caso de Brasil liberarse de Portugal. Este fervor durará hasta inicios del siglo XX y efectivamente se logrará la independencia de los países, pero de mano de esta independencia vendrá la presión por mejorar la economía y la calidad de vida. Y esta será la puerta de entrada para capitales extranjeros y con esto de la cultura y del dominio de los imperios. Va a surgir entonces una corriente que se llama antiimperialismo. Con el antiimperialismo encontramos el control económico de Estados Unidos en los países latinoamericanos, junto con la poca educación económica de los habitantes de estos países, la explotación de recursos naturales, la pérdida de patrimonio cultural y la poca identidad con la cultura indígena y prehispánica, van a ser el caldo de cultivo para que surja esta ideología política, la cual acusará de todos los males al imperio y generará un endocentrismo que aislará y rezagará las economías latinoamericanas y que a la larga facilitará el ingreso de más productos extranjeros. ¿Por qué? Porque se va a producir un atraso industrial y de infraestructura en los países latinoamericanos, que la única forma de solventarlo va a ser con productos extranjeros. Curiosamente, la corriente antiimperialista lo que generó fue que llegaran más los imperios a dominar y a generar efectos nocivos en la estructura política latinoamericana. Luego vamos a encontrarnos también que existe la revolución nacionalista. Esta surge como la respuesta agresiva ante el avance de la colonización comercial y el capitalismo subdesarrollado que caracterizaba a Latinoamérica. Por parte de los países extranjeros, pues como lo estábamos viendo, todos los productos venían del extranjero por el atraso de la industria de los países latinoamericanos. En este momento será cuando se dé la Revolución Mexicana. También veremos un fenómeno como que se abrirán paso gobiernos populistas como el de Perón. Víctor Raúl allá aparecerá con el aprismo en Perú. Las guerrillas revolucionarias en varios países latinoamericanos también surgirán. Entre ellos Colombia estará en ese fenómeno. También será un momento donde estarán los caudillos, los dictadores, los golpes de estado. Todo esto se convertirá en una de las formas de frenar el avance del comunismo, siendo en sí el más representativo la llegada de Pinochet al poder. Pero también nos encontraremos que en Cuba aparecerá Fidel Castro con la consigna de sacar al imperio, y bajo esta consigna nacionalista pues se ejecutará a ciudadanos que no apoyen la revolución cubana, se generarán expropiaciones a los más ricos y mientras eso sucede por toda Latinoamérica se generará una sucesión de hechos de violencia, de guerras internas que nuevamente retrasarán aún más el desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos. Estas guerras lo único que van a lograr es generar más pobreza, marcarán aún más las divisiones sociales, concentrarán la riqueza aún más en manos de unos pocos y acrecentarán la miseria en muchos países latinoamericanos. Luego de esto vendrá el desarrollismo. Las migraciones a Latinoamérica por parte de ciudadanos europeos y judíos traerá consigo nuevas ideas y sobre todo una búsqueda de desarrollo que no se había visto hasta antes de ese momento.
Y entonces esta situación fortalecerá nuevamente el capitalismo. Aparecerán los sindicatos de obreros que buscarán atacar el desarrollo capitalista, el cual lo ven como una intromisión directa de los imperios. Nos encontraremos con que se aparecerá entonces un modo político que es el neoliberalismo, y este modo político se encontrará primero en Chile. Chile va a ser pionero en esta ideología, y con esta pues se generarán reformas económicas traídas del pensamiento norteamericano. ¿Qué se buscaba haciendo uso del neoliberalismo? Una liberación económica, pero la liberación del sector privado, la eliminación del control de precios, la privatización y la austeridad fiscal, junto con intervenciones del Fondo Monetario Internacional y el poco interés de los políticos en generar políticas incluyentes y proyectos económicos que realmente conduzcan a producir riqueza, terminan convirtiendo el neoliberalismo en un generador de pobreza. Y asimismo van a aumentar considerablemente la deuda externa de sus países. Otro modelo político y económico que vamos a encontrar es el socialismo y el comunismo. Estas formas de política ya arraigadas en América encontraron un suelo pues muy fértil para propagarse, porque ya de por sí venían muchas ideologías que giraban en torno a la idea de la parte social y comunista, y pues se encontraron aquí unos países con unas riquezas naturales, con unos ciudadanos que desconocen las causas y el efecto de las decisiones políticas que toman, y pues una inequidad social, un atraso económico, la corrupción que es campante en nuestros países y violaciones continuas al imperio de la ley. Con esto se logra que el socialismo y el comunismo tengan una entrada tan fácil en el territorio latinoamericano. Bueno, pues esto es a grandes rasgos los principales modelos políticos y económicos que uno puede encontrar desarrollándose en Latinoamérica, todos teniendo como pilar central ese corte de que el imperio, que lo extranjero es el enemigo, pero asimismo mientras se dice que es el enemigo, también se le abren las puertas al imperio y a todo lo extranjero, para que por medio de las reformas tributarias, las reformas políticas que se hacen, sea más fácil traer las cosas de fuera que producirlas dentro de nuestros países. Muchísimas gracias por su atención. Chao.